Y la problemática del narcotráfico y de la droga tiene muchas dimensiones. Una que es política, otra que tiene que ver con la seguridad, otra con el terrorismo, con la financiación. Estos son aspectos enormes, pero hay algunos que son mucho más directos en el uno a uno. Y para hablar de eso, para hablar sobre qué le produce la droga a una persona, vamos a hablar con un especialista, hombre que usted conoce aquí en Radio High, que ha estado tantas veces, es psiquiatra, el doctor Jorge Weil, para nosotros, Georgie. Georgie, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás vos? Bien, pero para decirle a todos, yo soy Miguel, Miki para los amigos, como vos eres Jorge y Georgie para los amigos, Dani es el que sigue después, solo porque me dijiste Dani. Bueno, Un detalle. Jorge, quiero ir a algunos temas muy concretos, a ver si nos ayudas a que la gente se entere. A ver, voy a contarte una anécdota personal porque desde ahí se puede arrancar. Tengo algunos amigos muy cercanos que alguna vez me dijeron, ¿cómo nunca te fumaste un pito? Y le digo, la verdad que no. Estoy hablando de marihuana, obviamente. Y mm, me dicen, ¿pero cómo? Me dicen, no, es muy lindo, un tema social, la pasás bien. Le digo, la verdad que no lo necesito y prefiero no probar. Quiero preguntarte, a ver, ¿qué le hace la droga a la persona y cuándo, si es que se puede decir, alguien pasa de ese consumo supuestamente social a algo ya que es adictivo? bien. Bueno, quiero aclararte algo. Yo tampoco nunca probé marihuana y por eso no me siento incapacitado de poder trabajar con gente que tiene problemas de adicción. Eh, Hoy en día el espectro de investigación, de estudio y tratamiento de las adicciones nos lleva a un concepto central que son las neurociencias. Digamos que la psicología como teoría no es que ha caducado, sino que no resulta útil. Algo más grave todavía, la psiquiatría como tal carece de los elementos necesarios para poder abordar un tema que es multifacético, complejo y complicado. Hoy en día hablamos de transdiagnóstico. Voy a primero definir en términos generales qué son las adicciones. Las adicciones son enfermedades del cerebro. Punto. La hepatitis es una enfermedad del hígado. Punto. Es decir, a partir de ahí podemos empezar a comprender. Ah, esto me parece tan importante, lo voy a resaltar. Las adicciones son una enfermedad del cerebro. Esto me parece que es una definición importantísima a tener presente, Sin como otras discusión. son de otros órganos. Sin discusión. Ahora vamos a ir a algo que creo que tiene una función, si se quiere, educativa, porque la prevención forma parte de un trabajo clave en nosotros los profesionales de lo mental. Supongamos que, primero, el cerebro del ser humano termina de formatearse a los 25 años. A los 25 años termina de estructurarse el conjunto de funciones, las redes neuronales, las conexiones. Si alguien empieza a consumir internet, empieza a consumir drogas, empieza a consumir alcohol, lo que hace es desnaturalizar el proceso de natural desarrollo del cerebro. O Usted me sea, ya, dice si alguien empieza a consumir antes de los 25 años. sí, pero después también. Lo No, que no, digo es yo que para hasta los seguirlo. 25 años Ujú, el cerebro está en proceso de reorganización final. ujú. Ahora, ¿qué sucede? Nuestro cerebro tiene, algunos discuten, 100.000 millones de células, de neuronas, otros dicen 86.000 millones, no importa. Lo que importa son las conexiones que esas neuronas tienen entre sí. Hay neuronas que tienen funciones muy específicas. Las neuronas son las células del cerebro. Hay neuronas que tienen como función producir determinados estimulantes. Endorfina, que es lo más conocido, cuando uno hace ejercicio físico se siente bien porque segregó endorfinas. Pero también hay determinadas células que segregan cannabinoides naturales en cantidades muy menores. Los cannabinoides, cannabis, son
un compuesto, uno de los dos compuestos que tiene la marihuana. Pero estoy hablando de cantidades que se miden en nanogramos por mililitro. Es decir, la millonésima parte del gramo en un mililitro. ¿Y para qué Ahora, sirve esa especie? forma parte de nuestro estado de humor, forma parte de un sistema saludable en donde tenemos serotonina, tenemos oxitocina, tenemos los cannabinoides, tenemos la endorfina. Son todas hormonas naturales que producimos en forma equilibrada, ¿m? Ordenada, en función de lo que es el ritmo circadiano a lo largo del día. Qué Entonces son complicado que elementos. somos, doctor. Usted me dice todo esto y yo empiezo a decir, wow, mire usted. Bueno, yo lo que puedo es describir fenómenos, no explicar por qué somos así. Ujú. Eso está en manos del creador, yo no puedo, no tengo elementos. Entonces, el individuo que se fuma un porro por primera vez está introduciendo una información en el cerebro. La célula que produce cannabinoide natural dice, wow, me está metiendo un camión de mi primo hermano, que es el cannabinoide vegetal. Mm. Y yo entonces paso a inhibirme, no voy a trabajar más, me llamo a reposo. Puede ser eterno el reposo. Este es el momento en que el hábito de consumo se transforma en dependencia. El hábito transformado en dependencia es la enfermedad del cerebro. Pero ¿sabes lo que sucede? Sí, Preguntas. Voy directo. Bien, ya nos explicó de lo que tiene que ver con el cannabis, que producimos muy poquito, por decirlo así, le damos cuando lo hacemos desde afuera un estímulo demasiado importante y puede llegar a que lo natural se transforme en la necesidad de desde afuera darle todo el tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cigarrillo, que lo tenemos mucho más incorporado? ¿Qué pasa con el alcohol? bueno, son todos productos que terminan enfermando el cerebro, porque forman parte, primero, la nicotina, que es el compuesto más importante, que va directamente a la célula, ¿no? Es decir, la gente dice, yo me pongo un parche, no fumo más. Bueno, estás haciéndote un terrible daño. ¿Por qué? Porque no fumas, pero mandás directamente a la sangre, a través del parche, nicotina pura que va al cerebro. O sea, dejaste de fumar cigarrillo, pero no dejaste de consumir nicotina. Mm. El alcohol tiene muchísimas consecuencias físicas. Es erosivo para el aparato digestivo, si le aparecen úlceras, afecta altamente al hígado que tiene que metabolizar. De hecho, los cuadros más graves de alcoholismo terminan con la muerte del individuo por lo que se llama delirium tremens, que es la falla de la función hepática. El individuo, el alcohólico en estado grave, no va a una clínica psiquiátrica, va a terapia intensiva. El 50% de los que entran mueren. Esta es la... Preguntas, preguntas y Sí, más preguntas. Porque, a ver, la gente comúnmente, todos, tenemos incorporado, bueno, nos tomamos un poquito de vez en cuando, un vino, algunos dicen, bueno, yo fumo un poquito, algunos cigarrillos diarios, y la gran mayoría convive con eso como si, bueno, así como normal, y no por eso siente que su vida se alteró y que se va a morir por eso y que está enfermo. Digo, algunos consumen por ahí un porro de vez en cuando y dicen, bueno, está todo bien. ¿Cuándo se pasa del estado de lo que de alguna manera, digamos, está en ese supuesto control a una situación de descontrol? bueno, primero me voy a tomar el atrevimiento de discrepar con una palabra. Dijiste normal. Mm, No es normal, es habitual. bien. Es decir, no es la norma. La norma significa que estamos dentro de estándares de salud. Cualquier tipo de consumo está fuera de las normas saludables. Alguien dice, no, pero yo tomo un vasito de vino, yo tomo 2 cigarrillos, fumo 2 cigarrillos por día, me doy con un porro una vez por mes. Bueno, es hábito, no es normal, no es esperable, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se pasa? En el momento, y esto es estrictamente individual y tiene que ver con las características de personalidad del individuo. Yo he encontrado, y digo facetas depresivas, porque no es una depresión verdadera, facetas depresivas en aquellos individuos que recurren a diferentes tipos de sustancias adictivas, ya sea químicas,
químicas legales, psicofármacos, etcétera, químicas ilegales, cocaína, etcétera, adicciones sociales, la comida, ¿no? Es decir, la obesidad forma parte de una, ¿no? Entonces, el cigarrillo socialmente está aceptado y hoy estamos introduciendo ya todo lo que es el concepto de Internet y de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ¿en qué momento paso a enfermar, y uso la palabra enfermar como médico? En el momento en que ya no puedo controlar. En el momento en que digo mañana dejo, pero ¿cuándo es mañana? Nunca. Y además aquí hay algo importante. Depende de la cantidad y el tiempo de consumo de cualquiera de las sustancias, ¿cómo tengo que dejar? Si dejo de golpe, puedo entrar en un cuadro muy serio que se llama abstinencia, que se dispara a través de una angustia mayúscula, con reacciones corporales, con palpitaciones, con sudoración, e incluso llegando a situaciones extremas en donde un individuo no tratado al momento de lo que es la abstinencia puede llegar al suicidio, porque no soporta la situación. Entonces, el tratamiento tiene que ser, es complejo, es multidisciplinario, es donde participan intensamente neurólogos, endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos, y por supuesto, la decisión de la familia de acompañar un proceso que es duro. A ver, quiero tomar esto que has dicho porque, como has dicho muy bien, hay conductas habituales y adicciones diversas. Parece que tiene que ver con nuestras características psíquicas. Hay quienes tienen más propensión y, digamos, desde la adicción a la comida, cigarrillos, alcohol, marihuana, digo, y parecería que estas son como más habituales, vamos a decirlo así, ya aceptadas Sí. socialmente, pero cuando ya uno dice, no, pero cocaína es otra cosa, es otro nivel, y cuando empiezas a hablar de otras sustancias, es otro nivel, y hablaste de psicofármacos, podríamos decir, bueno, no, yo me tomo un Alplax de vez en cuando para dormir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se pasa de ese estado, digamos, de alguna manera de lo que socialmente está aceptado, que es habitual, a una situación en la cual ya sos un adicto y donde empieza a perjudicarte gravemente en tu salud? Muy bien, definimos la adicción como una enfermedad del cerebro. Ahora voy a describir cuál es microscópicamente la enfermedad del cerebro. Yo dije que tenemos 100.000 millones de neuronas, más o menos, pero lo que importa es cómo se interconectan entre sí, ¿sí? Esa es la manera de poder manejarnos en el mundo de un modo racional, de un modo controlado, de poder tener una estrategia de vida. Cuando se empieza a desestructurar esa conexión entre las diferentes neuronas, porque las redes que nos conectan están inhibidas por sustancias químicas, empiezan trastornos de conducta. Y el trastorno de conducta hace que busque un elemento, y esto quiero decirlo, muchos adictos dicen, yo pasé de la marihuana a la cocaína al alcohol, del alcohol al paco, porque necesitaba curarme. ¿Vos entendés lo que están diciendo? Están diciendo que todo ha fallado, están buscando más y más y más y más intensidad. Y ahí entramos en una situación de riesgo. Cuando alguien dice sobredosis, yo lo traduzco como intento de suicidio, no es otra cosa. No pudo pensar, consumió de más, el organismo no funcionó y lamentablemente falleció. Así Georgie, que, cuando ves a alguien, viste, popularmente se dice dado vuelta, a ver, acá casos sí, conocidos, hace poco este artista Chano, viste, todos estaban pendientes de su salud, no es la primera vez. Digo, eh, ¿cómo se llega a ese estado de estar dado vuelta, de no tener de alguna manera control sobre los propios actos? bueno, son muchos años de consumo. Yo no conozco el caso de Chano más allá de lo que pude haber leído. Pero son muchos años en donde lo que desaparece es la capacidad de un área de nuestro cerebro, que es el área frontal, que controla nuestra conducta. Entonces, uno dice, es agresivo. No, no tiene control de sus actos. No es intencionalmente agresivo. Desapareció el freno. ¿Por qué? Porque está enfermo. Las conexiones que me permiten pensar una situación de riesgo o una situación de peligro desaparecen. Y este es el punto.
Otra vez, yo no puedo pensar la adicción sino como una enfermedad del cerebro. Y no me importa si es pornografía, si es Netflix, no me importa. De hecho, cualquier, cualquier conducta adictiva lo que hace es degradar la vida del individuo. La pornografía lo que termina haciendo es anular la sexualidad saludable del individuo, llevándolo a situaciones de aislamiento y autosatisfacción. Y desaparece lo que es la propuesta de una vida plena. Entonces, el juego hace que desaparezca el concepto de lo que es el trabajo y ganarse la vida. Desaparece el concepto del valor del dinero y se puede perder todo. Entonces, la adicción es la ruptura de un mecanismo de poder pensar porque el cerebro está enfermo. Qué ¿Y interesante. sabés cómo se evita? Ujú. No haciéndolo la primera vez. No haciéndolo la primera vez. Es educación, es autocontrol. Quería ir justo a este tema porque me parece también muy importante. Bueno, se dice que la droga es de alguna manera eh, horizontal, que digamos afecta a todos los estratos por igual, pero uno ve, no sé si porque es más visible, que sobre todo aquellos que han tenido menos oportunidades de educación y que están en una situación de vulnerabilidad mayor en términos de su economía, es como que se los ve más dado vuelta. Yo no sé si Ujú. es cierto esto que estoy Sí, 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 diciendo. sí, sí. ¿E- ¿Es, Mira, es correcto? sí, mira. Aquí hay, primero, las adicciones no tienen discriminación, ni por, eh, digamos, situación social, ni por género, ni por condición económica, ni por condición cultural. Digamos, cortan todas las posibilidades, todas las variables, ¿no? Pero un individuo que tiene que robarse un teléfono celular para conseguirse 3 pastillas de Paco, ¿sí? No es lo mismo que aquel individuo que tiene recursos y contacta una farmacéutica, entre comillas, de Holanda, que le manda con un certificado farmacéutico las pastillas que quiere y además le indica cuál es el laboratorio que le va a dar el certificado final de qué es lo que contiene. Es decir, los dos son adictos. Uno tiene un recurso muy limitado que lo lleva, por, digamos, la baja calidad y el riesgo de lo que tiene ese producto, a morirse o a transformarse en un adicto desesperado. Y el otro tiene la posibilidad de tener algo, cuando digo calidad no quiero aplaudir, algo que tiene un cierto control de calidad que le permite saber qué consume y controlarlo. Nada más que eso. Pero los dos son exactamente iguales, adictos que tienen necesidad y que han desarrollado una enfermedad del cerebro, que Bien, impacta en la conducta, obviamente. bien, la última por hoy. Hay otro tema que lo voy a dejar para una próxima oportunidad, pero también me parece que requiere de un análisis muy profundo y tiene que ver con la fenomenología de la muerte y la sociedad en la cual estamos, donde me parece que nos estamos habituando, pero lo quiero dejar para otro espacio puntual para elaborar esto, pero quiero ir a este tema que venimos abordando de las adicciones. Estás ahí recibiendo pacientes y seguramente leyendo estudios. ¿Va increciendo, como todos dicen, la cantidad de adictos? No solo va creciendo de un modo desproporcionado, se va reduciendo la edad en que comienza el consumo, se incrementa en forma exponencial el proceso de, digamos, de sobredosis y muertes, suicidios. Digamos, es una catástrofe, es un tsunami imparable en donde yo creo que eh, bueno, la combinación, vos hablaste de la política, etcétera. Es decir, es un tema que tiene una gravedad que requiere que todos nos pongamos a trabajar activamente. Pero la prevención es el punto más importante. Si yo tendría que hacer un esfuerzo, no es que descarto la pacientela que ya está necesitando tratamiento, pero yo haría un esfuerzo muy, muy grande por empezar a trabajar en chicos chicos, evitando que desarrollen lo que se llama el pensamiento rápido, que desarrollen el pensamiento lento. Esto fue merecedor del Premio Nobel de Economía en el año 2002 de un psicólogo israelí, Daniel Kahneman, que explicó que el mecanismo de pensamiento lento es el que desarrollamos cuando
tenemos padres que nos van educando y vamos a la escuela y aprendemos a leer y escribir alrededor de 4 o 5 años. El pensamiento rápido es cuando muy, muy tempranamente nos ponen un teléfono celular, una tableta, jugamos y lo que hacemos es no poder pensar sino actuar. Entonces, el trabajo es realmente reforzar, y en Argentina lamentablemente las cosas a nivel escolar están muy, muy mal, muy, muy mal, pero reforzar el trabajo de educación en los primeros años de la vida. Es decir, así como el chico aprende a no poner los dedos en el enchufe por las consecuencias que trae, también tiene que aprender que hay ciertas cosas que le van a restar la posibilidad de pensar. Como dijiste en algún momento, señores, no hay que probar. La mejor manera es no probar y de esa forma, bueno, evitar todas las consecuencias de esta enfermedad del cerebro que desinhibe, que te puede llevar a lo peor y te puede llevar incluso a la muerte si es que no tenemos la posibilidad de ser atendidos a tiempo. Giorgi, gracias como siempre. Te dejo el desafío para la próxima, que Bueno, hablemos de esta realidad dolorosa donde nos hemos habituado todos los días, ¿no? Ya a esta altura perdemos la capacidad de retención de la cantidad de muertes a través de violencia. ¿Qué nos pasa con eso? Porque me parece que también es un tema que requiere ser pensado. ¿puedo agregar una cosa? Sí, claro. Yo prefiero el nombre y apellido de la persona que murió y no el número, porque el número desnaturaliza la gravedad del hecho. Y esta semana apareció el nombre de Maximiliano, ¿no? Máximo Maximiliano. Yo creo que tener el nombre del muerto es mucho más importante que el número de muertos. No porque el número no sea importante, pero tenemos que darle, para poder empáticamente conectar, tengo que saber el nombre de la persona. Cuando me dicen un número, lo que hago es negarlo, reprimirlo, decir, bueno, es un número. El doctor Giorgi Well, gracias por estos minutos. Gracias a ti, abrazo.